Muy bien, entonces vamos a comenzar este curso. Estamos en el libro de Romanos. El tema de este libro, como se ve en la primera página de sus notas incompletas, es la justicia de Dios revelada. Es un curso del primer año del Instituto Bíblico Bautista Internacional. Este curso lo vamos a grabar en 3 secciones. Esta es la primera parte. Vamos a cubrir hasta la página 160 y luego vienen los otros 2. No sé exactamente dónde lo vamos a grabar, pero les decimos en el futuro dónde lo vamos a grabar. Estas notas son preparadas por un pastor que se llama Pastor Alan Shelby. Es uno de los pastores de la iglesia o el templo Bautista de Kansas City. El pastor líder se llama Jeff Adams. Ustedes han escuchado mucho de él. Ha enseñado muchos de los cursos de este Instituto Bíblico Bautista Internacional. Hay 3 de los pastores, el hermano Jeff, el copastor Roberto Alejandro y este pastor aquí, que son los únicos 3 que enseñan en la escuela de pastores de su iglesia. Es una escuela de unos 4 años, después de que cada persona toma el discipulado 1 y el discipulado 2. Tienes que tener una invitación de uno de los pastores para poder entrar en esta escuela de pastores, y tiene que haber estado en el ministerio de la palabra de Dios. Gracias a un misionero que se llama Ricardo Viven, con el Compañerismo Bautista Bíblico Internacional, que está en Monterrey, y luego mi nuera Gloria, Villarreal González de Castaño, y luego yo tomé lo que ella hizo y ella corrigió y tradujo más cosas. Entonces yo tenía que tomar el curso y tratar de limpiarlo de tal manera que pudiéramos entenderlo en un debido contexto, de un buen bosquejo. Y hemos batallado como 2 años para sacar lo que tenemos aquí. Este es único. Jamás en esta vida en el español lo han escuchado. Es la primera vez y ojalá que sea de gran bendición. En la página 2 tenemos el índice de por lo menos esta primera parte, empezando con el horario del curso, que no tiene nada que ver con ustedes ahorita, pero cuando llegamos a entregar esto por video, uno va a tener que seguir el horario del curso para saber de qué toca esta clase y qué es el examen, sobre qué es el examen, porque en el instituto después de cada clase de 55 minutos hay un examen y luego exámenes finales de unos 300 a 500 preguntas. El programa del curso empieza, hermanos, en la página 11. Yo lo dejé ahí en sus notas completas, porque pues no hay nada que escribir, pero sí quisiera leerlo y repasarlo. Estamos en la página 11, lo tienen ahí delante de ustedes, ¿sí? La descripción del curso es un estudio de la epístola completa del apóstol Pablo a la iglesia de los romanos. La B mayúscula, el libro del texto del curso, pues por supuesto es la Santa Biblia, no tenemos otra cosa. Estamos entregándoles estas notas, que son las notas que estamos enseñando. Son notas incompletas, significa que dejamos algunas cosas y otras cosas vas tú a tener que llenarlo. En cuanto a los requisitos de este curso para el instituto, hay que llenar el bosquejo con las notas de la clase. Número 2, hay que prepararse para los exámenes semanales o por clase y el examen final. Y luego hay que leer cada capítulo de Romanos 50 veces y escribirlo a mano por lo menos una vez. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 27, versículo 3, y te voy a decir el por qué nosotros requerimos, ¿verdad?, que los alumnos del instituto, por lo menos si quieren tomar los exámenes y tener el diploma, tendrán que hacer esto. Deuteronomio capítulo 27, versículo 3, Dios dice lo siguiente. Yo lo he subrayado en mi Biblia y he puesto unos astericos encima porque creo que es de mucha importancia. Y escribiréis en ellas todas las palabras de la ley. Mira, vamos al versículo 1. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis
todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Así es que yo he visto, y lo enseñamos en predicación expositiva con el hermano Jeff, que hay una importancia muy grande de escribir cada palabra a mano. Ahora, yo lo he hecho, si quieren verlo, te lo muestro. Y para yo prepararme para este estudio, aunque las notas no son mías, estoy leyendo 50 veces el libro de Romanos, y estoy escribiendo no solamente una vez, pero varias veces a mano. Y cuando lo haces, vas a entender el porqué, como que Dios y el Espíritu Santo te ayuda a entender cada palabra, el por qué la palabra está ahí donde Dios lo ha puesto. Así es que esos son los requisitos del curso: llenar el bosquejo con las notas, prepararse para los exámenes de cada clase y el examen final, y leer cada capítulo de Romanos de perdido por lo menos 50 veces y escribirlo a mano una vez. Llegamos a los objetivos de este curso: para presentar un examen de la carta a las iglesias de Roma, la cual es, número 1, teológico. Vamos a ver que en esta carta se presentan los elementos claves de doctrina bíblica. Número 2, esta carta, y para entender la carta hay que entender lo dispensacional. Estamos presentando un examen de esta carta a la iglesia de Roma, que también es dispensacional. El método de estudio es de usar bien la palabra de verdad. Escribe 2 de Timoteo ahí en su margen, y vamos a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, un versículo que me imagino que muchos conocen ahora. Versículo 2, capítulo 2 versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien. Otra palabra ahí que podemos nosotros poner: que traza bien, que corta bien la palabra de verdad. Así es que el método de estudio es de usar bien la palabra de verdad para aprender el carácter y la naturaleza de las epístolas de Pablo. También nosotros en este examen a la carta de Romanos queremos entender que este libro es profético, estudiando pasajes proféticos claves como los fines del tiempo están enseñados por el apóstol a los gentiles. También queremos presentar el lado práctico, porque el libro es muy práctico, enfatizando la aplicación de Romanos para el evangelismo. ¿Cuántas personas han presentado el evangelio usando solamente versículos que se encuentran en el libro de Romanos? Y también es un libro muy personal, reconociendo el carácter inspirador de este libro, el cual puede instruirnos en nuestro andar con Cristo Jesús. En la página 12, de la página 12 hasta la página 21, tenemos todo el bosquejo abreviado de este libro. Y lo que hemos hecho es lo siguiente: número 1, hemos dividido el libro en 2 secciones, del capítulo 1 al capítulo 2. Es la sección 1. Recuerda que el tema principal es la justicia de Dios revelada. Dios ha revelado, ha manifestado su justicia, y lo revela en los primeros 8 capítulos en cuanto a la salvación. Tenemos entonces la justicia de Dios revelada en la salvación. Y luego vamos a ver que lo revela en la santificación, en la página 16, la segunda sección. En la salvación, en la santificación. La justicia de Dios revelada, número 1, en la salvación, capítulos 1 al 8. Y luego se revela la justicia de Dios en la santificación, capítulos 9 al 16. Más o menos tienen el panorama, ¿verdad? Perfecto. Ahora, hay 2 partes en cada sección. La justicia de Dios revelada en la salvación, primera parte, de los pecados. La segunda parte, página 14, del pecado.
de los pecados, capítulo 1 al 4, del pecado, capítulo 5 al 8. Ahora, en la santificación tenemos nosotros el rechazo, que la justicia, la justicia de Dios revelada, sección 2, página 16, en la santificación es rechazado por el judaísmo, que es la primera parte, son los capítulos 9 al 11, y luego esta santificación es reproducida en la iglesia, lo vamos a ver en los capítulos 12 al 16, página 18, perfecto. Ahora, vamos a volver a la página 12. Estoy tratando de darte una idea de lo que vamos a ver. Entonces, tenemos aquí el tema principal, la justicia de Dios revelada. Muy bien, primeramente en la salvación y luego en la santificación. La justicia de Dios revelada en la salvación se divide en dos partes, de los pecados y luego del pecado. La justicia de Dios revelada en la santificación, vamos a ver que es rechazado en el judaísmo, primera parte. Segunda parte, es reproducida en la iglesia. ¿Entienden ahora dónde vamos? Perfecto. Ahora, de ahí entonces, hermanos, nosotros vamos a ver el bosquejo de la primera sección, y poco a poco vamos a ir por todo el bosquejo del libro, versículo por versículo, y van a ver que es muy entendible todo. En cuanto a los pecados, la justicia de Dios revelada en la salvación de los pecados, la primera cosa, hay 5 puntos principales. Lo requerido por los pecadores, capítulos 1 al 3. Luego página 13, recibido por fe, capítulo 4. 3, en la página 14, realizada en el alma, capítulo 5. La segunda parte es del pecado, realizada en el alma, capítulo 5. Revelado en la prueba, capítulos 6 a 7. Y el número 5, el inciso 5 romano, representado como eterno en el capítulo 8. Cada una de estas 5 divisiones en esta primera y segunda parte, que consiste de la primera y segunda parte, estamos hablando de la justicia de Dios revelada en la salvación. Ahora, cada una de estas 5 divisiones se puede corresponder con uno de los 5 libros de Moisés en el Antiguo Testamento. Empezando con Génesis, lo requerido por los pecadores. En la página 12 vemos aquí que habla de la condenación, que es el tema de Génesis. El tema de Génesis es pecaminoso. Y eso lo vamos a ver en los capítulos 1 al 3, que se trata de lo pecaminoso, que equivale, vamos a decir, corresponde al libro de Génesis. Página 13. Recibido por fe. La justicia de Dios revelada en la salvación de los pecados. Primeramente lo recibido por los pecadores, condenación. El tema de Génesis, pecaminoso. 2, esto es recibido por fe. La justicia de Dios revelada es en la salvación, es recibido por fe. Y eso corresponde a el tema de Éxodo, hermanos. Al tema de Éxodo, que se trata de la salvación. ¿Lo ven ahí? Creo que lo dejé en su bosquejo completo, ¿verdad? Perfecto. Entonces vamos a la segunda parte. La justicia de Dios revelada en la salvación del pecado, realizado en el alma, hablando de preservación. Y es el tema del Levítico, hermanos, seguridad. Aquí Dios te va a enseñar algo acerca de la seguridad de la salvación. Los capítulos 6 al 7, revelado en la prueba, hablando de la redención. Es la palabra clave, redención de este inciso. Y es el tema de Números, lucha. Revelado en la prueba, hay que luchar. Es revelado la justicia de Dios. Revelada, es revelada en la prueba después de que uno es salvo. Hablando de lucha, que corresponde al libro de Números. Y el último es en la página 5, representado como eterno. La justicia de Dios es representado, hermano, como eterno. Capítulo 8, glorificación, versículos 1 y 2.
son las palabras claves aquí, hermano, y corresponde al tema de Deuteronomio, andando en la palabra. Así es que podemos tomar la mitad de este libro de Romanos y podemos dividirlo en 5 incisos principales, cada uno de ellos correspondiendo a los 5 libros de Moisés. Y no voy a seguir en esto porque lo vamos a ver poco a poco. Solo quería darte un punto de vista de ojo de pájaro de lo que vamos a ver en este libro. Es muy estructurado. Este libro es muy fácil para entender y nos vamos a gozar. Vamos directamente entonces a la página 22, la página 22 de su bosquejo, la página 22. Y vamos a empezar, no sé si dejé los 3 versículos aquí en la introducción. El primero es Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo a aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos capítulo 1, versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Y el tercer versículo es Romanos capítulo 16, versículo 21. Capítulo 16, versículo 20. ¿No dije 21? 25. 16, 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Estos 3 versículos suma todo de Romanos. Estos 3 versículos es la suma de todo lo que queremos nosotros enseñar aquí. Número 1 es acerca del evangelio, hermanos. El poder que viene en el evangelio, que es poder para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y luego al griego. Todo eso lo vamos a cubrir aquí. Y también queremos nosotros comunicar algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, que tengan un buen fundamento, hermanos. Queremos que ustedes cuando salen de aquí, salen diciendo: esta palabra es única, gloria a Dios. Y entendiendo el fundamento de tu salvación, que tenga buena base en cuanto a tu salvación. Otra vez el versículo 25, capítulo 16. Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempo eternos, pero ahora, hermanos, sabemos que no está oculto. Tú lo puedes entender. Empezamos con el bosquejo, hermanos, como introducción. El lugar que ocupa el libro de Romanos. A mayúscula, los 2 más importantes libros de la Biblia. Número 1, el Evangelio de Juan. Los 2 más importantes libros de la Biblia. Número 1, el Evangelio de Juan. Y escribe un guión ahí, y las palabras para la salvación. A Juan fue dada para la salvación. El libro de Juan. El segundo más importante libro de la Biblia es la epístola a los romanos. La epístola a los romanos, número 2, inciso 2. Guión, ¿por qué? Para establecerse en la fe. A Juan fue dada para explicarte la salvación. Romanos para establecerte en la fe. Ahora, Romanos es una epístola, hermanos. Si hay que entender lo que no es y lo que no es. Es una epístola, número 1. No es un folleto, hermanos. No es un folleto que se entrega a un hombre pecador para que pueda ser salvo. No vas a entregar el libro de Romanos en un folleto a una persona, a un pecador, para que esa persona sea salva. No, señor, es una epístola. Los evangelios son precisamente para eso. Sí le puede entregar el evangelio de San Juan a una persona, como lo tenemos impreso muchas veces, ¿verdad? Un librito que es el puro evangelio de San Juan, perfecto. Eso sí lo puede entregar porque cualquiera puede entender lo que está ahí. Fue escrita precisamente para que uno pudiera entender cómo ser salvo. Número 2, epístola significa, hermanos, que es una carta para comunicar inteligencia a una persona alejada. Romanos es una epístola.
epístola. Y significa, número 2, significa que es una carta para comunicar inteligencia a una persona alejada. Y la tercera cosa que quisiera que ustedes pusieran en sus notas es que Romanos es la obra más grande. Romanos es la obra más grande del apóstol Pablo a los gentiles. Es la obra más grande del apóstol Pablo a los gentiles, dándoles una carta magna. Una carta magna, ¿sabe lo que es una carta magna? Una constitución, hermanos, para darles entendimiento acerca de cómo Dios les salvó. No cómo ser salvo, pero ahora te va a explicar cómo Dios les salvó. Esa es la epístola a los romanos. Entonces es una carta para comunicar inteligencia a una persona alejada. Es la carta más grande, la epístola más, la obra más grande del apóstol Pablo a los gentiles. Y les está dando una carta magna, una constitución, para darles entendimiento acerca de cómo Dios les salvó. Romanos es el evangelio mundial, hermanos. Número 1, si no conoces el libro de Romanos, si no conoces el libro de Romanos, nunca podrás comunicar el evangelio efectivamente. Eso es una declaración muy fuerte, pero es la verdad. Número 1, si no conoces el libro de Romanos, la C mayúscula en sus notas, como sabes, es Romanos, es el evangelio mundial. Y el inciso número 1, si no conoces el libro de Romanos, nunca podrás comunicar el evangelio efectivamente. El número 2, hermanos, nunca serás un buen evangelista o misionero. Nunca serás un buen evangelista y misionero. Y cuando estoy hablando de evangelista, no estoy hablando de lo que siempre se ven en los compañerismos, cualquiera que sea. Una persona que se cree que Dios le ha llamado para ir de iglesia en iglesia y predicar, tratando de poner el ejemplo de Felipe, el evangelista. Hermanos, Felipe se encuentra en Hechos, es un libro de transición. Y Felipe, se habla de Felipe cuando estaba hablando a los judíos. Ni había ni un gentil presente. Tú y yo entendemos, o debemos entender, y antes de que termine este curso vamos a entender que la iglesia tiene todo lo que se necesita. Dios ha repartido 7 dones, y uno de ellos es el don de profeta, y ese va tomando el don, el evangelista. Mi iglesia absolutamente no necesita de ninguna manera que alguien de afuera venga, porque hemos enseñado a nuestra gente cómo evangelizar. Y cada domingo, hace 2 días, no fue la excepción, fue la regla, fue normal. Había más de 10 visitantes y siempre alguien recibiendo a Cristo como Salvador personal. Así es que si entendemos la Biblia y la iglesia local, entendemos que si la iglesia está haciendo su trabajo, no necesita que alguien venga de afuera que no conoce a la iglesia para tratar de hacer la obra que pertenece a los miembros de la iglesia. Así es que no vamos a mal usar la palabra de Dios y usar a Felipe como el buen ejemplo de un evangelista. Dios de mi vida, si así pensamos, entonces que el Espíritu Santo te traslade de aquí a Monterrey y de regreso, y luego vamos a hablar de Felipe. Amén. Eso sí quisiera yo ver. Así es que si no conoces el libro de Romanos, hermano, nunca podrás comunicar el evangelio efectivamente. Número 2, nunca serás un buen evangelista o misionero. Nunca podrás ser uno que es enviado a predicarles a otro. Eso es lo que es la definición de ser un misionero. Uno enviado a predicar la palabra de Dios a otros. En la página 23 de sus notas tenemos el número 2 romano. El libro de Romanos responde a 3 grandes preguntas. Número 1, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Número 2, ¿de dónde soy? ¿De dónde soy? Creo que te dejé un reglón, o te lo dejé escrito ahí, ¿o no? ¿Quién soy yo? Número 2, ¿de dónde soy? Y número 3, ¿a dónde voy? ¿Quién soy yo? ¿De dónde soy? ¿A dónde voy?
El libro de Romanos, hermanos, va más allá de la cronología del tiempo. Número 1, bajo esa A. Solamente el libro de Romanos regresa más allá de la cronología del tiempo y nos lleva hacia la creación. Solo el libro de Romanos regresa más allá de la cronología del tiempo a la creación. Número 2, contesta la primera gran pregunta, diciéndote que eres un hijo de Adán. Contesta la primera gran pregunta diciéndote que eres un hijo de Adán. El libro de Romanos, hermanos, va más allá de las culturas. B mayúscula, más allá de las culturas. Número 1, solamente el libro de Romanos regresa más allá de las culturas. A lo que se llama, la cosmología, o sea, la ciencia del universo. Romanos va más allá de las culturas, a la cosmología, la ciencia del universo. Número 2, solamente el libro de Romanos regresa al primer hombre, la cabeza de la humanidad, el emperador de la tierra. Y número 3, contesta la segunda gran pregunta, la pregunta de dónde soy, y te dice que has salido de una lucha para la justicia. ¿Quién soy yo? Soy hijo de Adán. ¿De dónde soy? Hemos salido de una lucha para la justicia, hermanos. Hemos salido de una lucha para la justicia. Y viene entonces, hermanos, la tercera pregunta contestada a través de Abraham y hacia el postrer Adán. Número 1, solamente el libro de Romanos te lleva a Abraham, la cabeza, el padre de los hebreos, el jefe de la raza escogida. Uno tiene que entender, hermanos, que cuando la cultura y la religión fracasaran, la civilización está a punto de derrumbarse, solamente Romanos te lleva al segundo Adán, al último Abraham, el Señor Jesucristo. Lo repito, cuando la cultura y la religión fracasan y la civilización está al punto de derrumbarse, solamente Romanos te lleva al segundo Adán. El último Abraham se llama el Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, contesta la tercera gran pregunta. La pregunta es, ¿a dónde voy? Y Romanos te lo contesta diciéndote que vas hacia la imagen de Cristo Jesús. Vas hacia la imagen de Cristo Jesús. Ahí, hermanos, su inciso D mayúscula, aquí tenemos la necesidad propia de conocer las respuestas. La primera cosa que quisiera que ustedes escribieran, número 1, si conoces al fondo el libro de Romanos, puedes predicar en cualquier lugar del mundo. Si conoces al fondo el libro de Romanos, puedes predicar en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Pues por número 2. Hay que recordar que Romanos es el evangelio mundial. Romanos es el evangelio mundial. A judíos y a griegos, a cualquier. Número 3, Romanos tiene las respuestas para cada raza. Romanos tiene las respuestas para cada raza, para cada lengua, cada gente, cada nación sobre la faz de esta tierra. Y a esas personas, a esas naciones, en su lengua, a esa gente, les enseña cómo pueden ser redimidos. Romanos enseña a cualquiera cómo ser redimido. Tú necesitas este libro, hermanos, lo necesitas más que cualquier otro estudio en tu vida. Y es por eso que hemos puesto a Romanos en el primer año del instituto. Tenemos nosotros el cómo estudiar la palabra de Dios, el ministerio del discipulado bíblico, la filosofía del discipulado, evangelismo personal, vida espiritual, cómo ser una persona espiritual, predicación expositiva, cómo nos llegó la palabra de Dios.
Y también tenemos el libro de Romanos. Es el único libro que vamos a estudiar en el primer año, pero es el más importante. Sin Romanos no se puede hacer mucho, hermanos. Página 24 de sus notas, el tema del libro de Romanos: la justicia de Dios revelada en el Evangelio de Cristo. El tema del libro de Romanos: la justicia de Dios revelada en el Evangelio de Cristo. Van a ver ustedes en un poco tiempo, al final de este curso, que en el primer capítulo, que Dios reveló su justicia en la creación, pero el hombre lo rechazó. Entonces Dios cambió y reveló su justicia en Cristo Jesús. El hombre sigue rechazando esa revelación, pero por lo menos Dios ha hecho lo que quiso hacer. El propósito del libro de Romanos: la primera cosa es para confirmar. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 11. Romanos capítulo 1, versículo 11. Romanos capítulo 1 y el versículo 11. Y aquí este versículo muestra la razón por la cual Romanos fue escrito. 1:11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Es el propósito del libro de Romanos, capítulo 1, versículo 11. Para confirmar. ¿Quieres saber lo que significa la palabra confirmar? Fijar, hacernos firme después de haber sido establecido. Hacernos firme después de haber sido establecido. Dios te estableció dándote la salvación de tu alma. Ahora Él quiere confirmarte. Él quiere hacerte firme después de haberte establecido. ¿Entienden, hermanos? Sí. Ese es el propósito de Romanos. El propósito del Evangelio de Juan es para establecerte en la salvación. Amén. Y Romanos es para hacerte firme después de que fuiste establecido. Ahora, hermanos, es para confirmar por una epístola a un grupo de personas que Pablo no podía ver personalmente. Él no pudo verlo personalmente, entonces él quiere hacer esto a través de una epístola, confirmar su fe en Cristo Jesús. Y la tercera cosa que vemos nosotros aquí es que, de acuerdo con Romanos 16:25, esto se puede realizar por la predicación del Evangelio contenida en Romanos. Vamos a Romanos capítulo 16. Romanos 16, versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi Evangelio. ¿Cómo se confirma? Según mi Evangelio. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Lo ven? 16:25. Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que se ha manifestado ahora. Y sigue que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Así es que, hermanos, el primer propósito es para confirmar. ¿Qué significa? Hacerte firme después de haberte establecido. El segundo propósito, la B mayúscula, inciso B mayúscula, transformar. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Lo tienen delante de ustedes? Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformaos. Subraya. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que la epístola a los romanos no es solamente el mensaje perfecto para los hombres pecadores. Lo repito,
La epístola a los romanos no es solamente el mensaje profético para los hombres pecadores, pero es también el mensaje para perfeccionar a los hombres salvos, los santos. Por eso, hermanos, se divide en dos partes. La revelación, la justicia de Dios revelada en la salvación, pero también en la santificación. Así es que Romanos tiene un doble propósito y por eso lo dividimos en dos. No solamente un mensaje perfecto para los hombres pecadores, pero también es el mensaje para perfeccionar a los hombres salvos, los santos. Hermanos, si tú puedes conocer bien el libro de Romanos, puedes vivir al igual que el apóstol Pablo. Todos nosotros lo tenemos como un Diosito, ¿no? Ay, nadie puede como el apóstol. Es una mentira del diablo. Tú puedes si quieres. Si conoces bien el libro de Romanos, tú puedes. Aquí está el secreto, hermano. Entre más que yo lo leo, más entiendo qué tan secreto está ahí. Es todo explicado. Si alguien te lo puede explicar bien para que tú lo entiendes, hermanos, no hay por qué no podemos vivir como el apóstol Pablo, comunicando el mensaje del evangelio a cualquiera, en cualquier forma. Este libro, sobre todos los demás, literalmente transformará tu vida. Mientras que tu mente es renovada, Dios quiere cambiar tu vida y a la vez renovar tu mente para seguir la voluntad de Dios. Así que, hermanos, Romanos nos da el razonamiento, otra palabra clave. Romanos nos da el razonamiento detrás de la revelación de Dios. El razonamiento detrás de la revelación de Dios. Si no entiendes el libro de Romanos, nunca podrás entender el libro de Génesis. Es el fundamento, hermanos. Es el libro más importante, creo yo, de toda la Biblia. La filosofía es un sistema de explicar la vida, ¿sí? ¿Verdad? ¿Sí? La filosofía es un sistema de poder explicar la vida. Pero para Pablo, la filosofía no eran las conjeturas humanas, sino, y aquí viene la frase, la sabiduría de Dios. Para Pablo, la filosofía era, en pocas palabras, la sabiduría de Dios, no las conjeturas humanas. Así que, hermanos, Romanos es la filosofía detrás de la mano de Dios en la historia. Escríbenlo. Romanos es la, y entre paréntesis o entre comillas, perdón, Romanos es, entre comillas, la filosofía detrás de la mano de Dios en la historia. Y como van a ver y deben de escribirlo, Romanos es la clave para toda la Biblia. Romanos es la clave para toda la Biblia. Y si han acabado los renglones en la página 24, ve la 25 y en los primeros 2 o 3 renglones escriben: necesitas conocer bien el libro de Romanos. Si no, nunca entenderás la palabra de Dios. Lo repito, necesitas conocer bien el libro de Romanos. Y es por eso, hermanos, que estamos pidiendo que lo leas 50 veces. Hazlo por tu bien. No vas a perder nada, vas a ganar todo. Escríbelo por lo menos una vez a mano. Si en el instituto quieren tener su diploma, eso es lo que vamos a requerir. Lo quiero ver escrito a mano y nos van a decir sí, de perdido 50 veces. Scott, para tú predicar el libro de Primera de Timoteo, ¿cuántas veces lo has leído? 70 y tanto. Yo, Segunda de Corintios, ni te puedo decir la cantidad que yo lo leí. Esther, ni te puedo decir. Jonás, y se descubre el libro leyéndolo tantas veces, escribiéndolo a mano. Es muy importante, hermanos. Si ganas un conocimiento estratégico del libro de Romanos, tendrás en tu mango, hermanos, el mango de las Escrituras. Vamos a la C mayúscula, la página 25, restaurar. Es otro propósito. Hemos visto que es para confirmar, para transformar
Y ahora para restaurar, vamos a Romanos capítulo 8, 19 al 22. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22. ¿Lo tienen? Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 20. Porque la creación fue sujeta a vanidad. Subraya esa frase. ¿Qué? ¿Qué dije yo? Sujetada, perdón. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hermanos, el libro de Romanos no solo transforma al individuo, también restaura la creación. El libro de Romanos no solamente transforma al individuo, sino que también restaura la creación. Su tema inicial, el tema inicial de Romanos es justificación. Justificación. Y cómo el hombre puede recuperar la justicia de Dios que había perdido. Escríbelo y lo repito de nuevo. El libro de Romanos no solo transforma al individuo, también restaura la creación. Su tema inicial es justificación. Y cómo el hombre puede recuperar la justicia de Dios que había perdido. Ese es su tema inicial, hermanos. Su tema subsiguiente es la santificación. Es la santificación y cómo el hombre puede vivir a la imagen de Cristo. Y cómo el hombre puede vivir a la imagen de Cristo. De nuevo. Su tema inicial es justificación, cómo el hombre puede recuperar la justicia de Dios que había perdido. Pero su tema subsiguiente es la santificación y cómo el hombre puede vivir a la imagen de Cristo. Miren, hermanos, qué bueno que Dios restauró la imagen de Cristo Jesús, pero ¿para qué sirve si no vas a vivir conforme a la imagen de Cristo Jesús? ¿Me estoy explicando? ¿A qué me sirve si tú eres una persona salva si no sabes cómo vivir esa salvación? Se me hace un poco chueco, un poco ridículo, ¿no? Así es que Romanos es un libro completo. Habla de restaurar. Ahora, su último tema, porque se divide aquí, como vamos a ver, siempre en tres. Su último tema es la glorificación. Glorificación, justificación, santificación, glorificación. Y esto nos muestra cómo la humanidad redimida puede restaurar una creación perdida. Nos muestra cómo la humanidad redimida puede restaurar una creación perdida. Y como puedes ver, hermano, cuando el hombre desobedeció, la creación fue desvalorizada. O sea, que tuvo menos valor. Desvalorizada. En Romanos capítulo 8, versículo 20, dice, porque la creación fue sujeta a vanidad. A vanidad. La creación fue sujeta a vanidad. Así es que cuando el hombre desobedeció y pecó, la creación fue desvalorizada, sujeta a vanidad. Pero cuando el hombre se ha reconciliado, la creación será regenerada. ¿Entienden, hermanos? Cuando el hombre peca, la tierra es sujeta a vanidad, es desvalorizada. Pero cuando el hombre se ha reconciliado, la creación será regenerada. Y es por eso que el mensaje de este libro sobrepasa todos los tiempos, todas las culturas,
todas las fronteras nacionales, todas las razas, todos los idiomas, todo, hermano. Número 5, Romano. La página 25, Romanos nos llama a una cultura bíblica. Nos llama a una cultura bíblica. Es el mensaje universal. Es el mensaje universal para todos, hermanos. Exige a los habitantes de la tierra abandonar el criterio de su propia época. Abandónalo. No es nada. Dejar las medidas de su propia imaginación. Nos llama a dejar las leyes de nuestras propias tierras. Ignorar el criterio de su propia cultura. ¿Y qué si uno es mexicano? ¿Y qué si uno es americano? ¿Y qué? ¿Qué tiene eso que ver, hermano, con el ser hecho a la imagen de Cristo Jesús? Puestos nuestros ojos, ¿dónde? Colosenses, en las cosas de arriba, ¿no? Nuestra ciudadanía, dice Dios, ¿es dónde? Está en los cielos. Qué bueno que son mexicanos. Qué bueno que el otro es noruego. Qué bueno. Pero qué mejor si eres hijo de Dios. Amén. Conciudadano con Él en el cielo. Pero el mensaje universal de Romanos es para todos. Exige a los habitantes de la tierra abandonar el criterio de su propia época, dejar las medidas de su propia imaginación, dejar las leyes de su propia tierra, ignorar el criterio de su propia cultura y a obedecer las normas de Dios. Ahí es la clave, a obedecer las normas de Dios. ¿Reveladas dónde? En las páginas del mismo Romanos. Página 26, los primeros renglones que tengo ahí, hermanos. Romanos nos llama a una cultura bíblica. Mejor que eres bíblico. Fue escrito a Roma, escriben esto, fue escrito a Roma por un judío en una ciudad griega. Si eso no es trazar las líneas de cultura, yo no sé qué es. A los romanos por un judío en una ciudad griega. Así es que los romanos, hermanos, nos llama a ser extranjeros en la tierra. Romanos nos llama a ser extranjeros en la tierra y ciudadanos del cielo. No se nos llama al razonamiento, hermanos, sino a la fe en el razonamiento de Dios. Romanos no nos llama al razonamiento, sino a la fe en el razonamiento de Dios. Y la última cosa que quiero darte en esta clase, y luego vamos a tomar un descanso, es que Romanos es un mensaje de rebelión. Escribe en Romanos capítulo 10, versículos 3 y 4. Romanos 10, 3 y 4. ¿Lo tienen? Romanos capítulo 10, versículos 3 y 4. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así es que número 1, ahí bajo la B mayúscula, escriben Romanos, nos llama a ser rebeldes con una causa santa. Romanos nos llama a ser rebeldes con una causa santa. Romanos número 2 es el manifiesto de un yihad islámico. ¿Sabe lo que es un yihad islámico? J-I-H-A-D. Yihad islámico. Son las órdenes de movilización de una guerra santa en sumisión a Dios, conforme a lo que creen los musulmanes, ¿verdad? Ellos están en un yihad islámico, una guerra santa en contra de los judíos. Piensan que es de Dios. Pero Romanos es nuestro yihad islámico. Nos dice que la sumisión al trono significa fe. Nos dice que la sumisión al trono significa fe.
Encontramos, hermanos, que nadie puede ser justo si no obedece a la revelación de Romanos. Nadie puede ser justo si no obedece a la revelación de Romanos. Lo que tienes que hacer, hermanos, es poner tu mano sobre tus labios, como hacían los leprosos, y andar por la calle: inmundo, inmundo, inmundo. Eso es lo que Romanos quiere que hagas, que entiendes que en sí mismo eres inmundo. Romanos es el evangelio para el judío, Romanos es el evangelio para el musulmán, y Romanos es el evangelio para el mexicano. Romanos no solamente sana la lepra de la carne, o sea, cosas físicas, sino también restaura y restablece el alma. ¿Qué es más importante? Vas a perder esta carne uno de estos días con sus huesos y su sangre. Te va a dar Dios un cuerpo glorificado, pero ¿qué de tu alma? El leproso que ya ha sido sanado puede llevar la medicina a otros. Amén. Solamente el leproso sanado puede llevar la medicina a otros. El leproso que todavía está en su lepra, o su, ¿cómo se dice? Su lepra, ¿verdad? Solamente puede quedarse quieto con sus manos sobre sus labios, gritando: inmundo, inmundo. Y el cristiano, hermano, que es sanado, que entiende bien, puede llevar la medicina a otros. Vamos a dejarlo aquí entonces y vamos a regresar y continuar esta parte de la introducción. Nos falta unas 4 o 5 páginas más, y luego vamos entonces en la tercera clase a lo histórico. Tengo 66 páginas de pura introducción. 66 páginas, y luego tenemos otros 100 páginas de solamente el primer capítulo. Pero los primeros 66 páginas es para que ustedes entiendan Romanos en el contexto de todo. Así es que vamos a ver cosas de las otras epístolas de Pablo, de toda la Biblia, el por qué Dios lo tiene, dónde lo tiene, y todo de Pablo. Y ustedes en esta introducción van a conocer más acerca del Nuevo Testamento que en ningún otro tiempo de su vida. Luego, cuando entienden todo, y vamos a analizar y sintetizar y vamos a armonizar, y una vez que lo tenemos todo, luego vamos a meternos en el capítulo 1. Y con el favor de Dios, después de 30 horas, vamos a terminar un solo capítulo de 16. Y luego pues creo que se van a gozar, ¿verdad? Mientras, vamos a gozarnos con unos momentos de descanso.